La magia de ese disco Revolución Electrónica, que no fue hecha con sintetizador. Empezaron a hacer unos feedback a propósito. Y encontré una gente en Boston que se llamaba Intermedia System. Además, sabíamos que ellos tenían acceso a la tecnología de los sintetizadores, etcétera. Se habló con el Ministerio de Obras Públicas para hacer el primer seminario de síntesis de la música. Y él hizo unos cursos de inducción en Radio Continente. Chelique Saravia, músico venezolano ampliamente conocido y celebrado por sus famosas composiciones, campañas publicitarias y su extensa y fructífera trayectoria musical. Tuvo una interesante faceta poco conocida por el gran público, que fue su inquieto acercamiento a los medios de tecnología para desarrollarse en el mundo de la producción musical y del sonido profesional. La magia de ese disco Revolución Electrónica, que no fue hecha con sintetizador, que sí fue lo que hicieron Tomita y este señor, el otro, como que tú me dijiste cómo se llamaba, el que hizo la música de Bach. Sí, tú me dijiste, Walter Carlos, que también me dijiste que cambió de género. Sí. Exacto, sí, bueno, ellos sí usaron los sintetizadores para el trabajo que hicieron, Tomita y Walter Carlos, pero Chelique no. Chelique cuando hace, fíjate, por eso es que nosotros nos enteramos que era referente en América por ese trabajo de Revolución Electrónica. Nos contacta una persona de España que quieren reeditar el disco en vinilo tal cual, porque ahí es donde le dicen a Chelique que es referente. O sea, Chelique, wow, no sabía, realmente no lo tenía registrado eso. Entonces ellos reeditan en Europa el disco, porque era un referente en América de coleccionistas y de, ¿sabes? Bueno, se reeditó en el 2019, porque eso fue un invento creativo. Chelique era súper ingenioso y súper creativo, o sea, era una cosa que hiperkinético, no paraba de inventar, siempre estaba grabando, y entonces, bueno, se les ocurrió, y entonces, bueno, vamos a hacer esto, yo quiero que esto suene así, y él no era músico de escuela, pero todos los arreglos los tenía en la cabeza. Cuando él se sentaba a hacer un trabajo con los arreglistas, con los músicos, que eran los que en este caso trabajó mucho con Carlitos Moreán, con Ali, que fue su mano derecha durante los, no sé, 50 años, qué sé yo. Él se sentaba en el teclado, en el piano, y le decía, mira, yo quiero que aquí tal y suene tal, y que aquí le metes una trompeta que haga tacata, y aquí le metes un corno que haga triquiti, y aquí le pones aquí tiki y este acorde. O sea, él le transmitía todo. Lo que él no hacía era escribir la partitura, porque no sabía cómo hacer. Eso fue, digamos, que como que la asignatura pendiente. Y en conversaciones con Aldemaro, y Aldemaro le decía, tranquilo, quédate como estás, o sea, no necesitas estudiar música. ¿Para qué? Si tú estás súper claro. O sea, y conformaba siempre, Chelique era de equipo, pues en ese equipo donde estaba Mario Alfonso, estaba Romerito, Carlitos Moreán,
Ángel Melo. Revolución Electrónica lo hace en La Rain, que era donde él grababa. Ajá. En Estudios La Rain. Yo estudiaba en la Escuela Técnica Industrial de Ciudad Bolívar. Me iba a tener un amigo que trabajaba en Radio Bolívar, que era operador de audio, entonces yo me iba de noche para allá. Entonces ya me aficioné pues, a eso del sonido y de la tecnología y de los equipos y todo ese tipo de cosas. Posteriormente, cuando ya me vine a Caracas a hacer mi tesis de grado, me involucré más con Chelique. Entonces empecé a visitarlo y ahí me iba con él para Radio Capital a hacer el programa que él tenía en Radio Capital, que era Venezuela Buenas Noches. Fui a ser productor de ese programa. Después montaba un pequeñito estudio en su casa donde grababa las locuciones. En la radio montaba el programa. Yo empecé a trabajar en un estudio de La RAI. Y ahí empecé yo a trabajar como operador de grabación. Ya. Mientras Chelique hacía su programa de radio, él tenía su otra actividad de producción de otra cosa, y entre esas producciones se grabó esa producción de Revolución Electrónica en música venezolana. Así fue el nombre que te llevó el disco. Ese fue un disco que fue producido por Chelique para, creo que era la compañía Shell. El disco de Revolución Electrónica fue en primera instancia, que se llamó 4 Fases del 4, que fue un trabajo para un cliente de Corpa Publicidad para la Shell. Era para un regalo de Navidad de la Shell. Querían algo que tuviera la esencia venezolana, pues. Entonces Chelique presentó el proyecto con los ritmos venezolanos y fue aprobado. Aquí tengo este que fue el que hizo Chelique. Sí. Y este que fue el original. El original, exactamente. El 4 Fases del 4, ¿ves? Es este. Exactamente. Y ves que este es de la Shell. Eso nació porque Chelique fue a hacer un comercial para un comercial de televisión en Estudios de La RAI. Y estando allí con Mario Alfonso Bravo, que era el ingeniero de grabación, empezaron a hacer unos feedback a propósito, con un grabador reproduciendo a la vez que grababa, y entonces hacía un efecto de feedback que sonó bien interesante. Chelique se enamoró de aquello y dijo, chavales, esto suena espectacular. Entonces le nació la idea de hacer un disco de música venezolana usando todos esos efectos de reverberación, que básicamente son efectos de reverberación y feedback. Mario Alfonso usaba un grabador multicanal de apenas 4 tracks. Él hacía magia para grabar en 4 tracks todo aquello. Simultáneamente, mientras estaba ejecutando la bandola, por ejemplo, con el 4 o haciendo el solo, ya se había hecho una base de 4 y percusión y bajo, y se iba a hacer los solos. Entonces, en esos solos, Mario Alfonso retroalimentaba el sonido. Y esa retroalimentación era lo que grababa. La señal entraba al grabador, que creo que son 2 cabezales uno detrás del otro. Entraba aquí y salía aquí. Y él lo volvía a hacer y se hacía un loop. Digamos que en primer plano estaba el sonido del instrumento como tal, pero se escuchaba de fondo, en vez de una cámara de eco, se escuchaba ese feedback, que es cuando tú escuchas el disco de Revolución Electrónica, era eso. La magia era dónde colocar eso, cómo colocar eso. Ahí era donde Chelique, bueno, hizo toda su creatividad y él daba las instrucciones. Pues mira, que esto suena así. Pero eso fue un trabajo laborioso, bonito, y fue tan bonito que Chelique posteriormente lo vuelve a lanzar, ya editado con, creo que era la empresa de disco Promos, y sacó entonces, lo sacó a la venta ya como Revolución Electrónica en música venezolana. Y después de eso es cuando ocurre el tema de que llegó esta persona que venía a venderlo, trajo estos sintetizadores.
La llegada de los sintetizadores a Venezuela ocurrió por la visita a Caracas de los músicos Peter Fink y Roger Powell, dos intérpretes de estos novedosos instrumentos electrónicos quienes participaron en el concierto Fiesta 72 o Festival de Música Progresiva. Ese evento fue producido por José Ignacio Cadavieco, integrante del Departamento Audiovisual del Ministerio de Obras Públicas, quien en ese momento mantenía contacto con la empresa norteamericana de tecnología audiovisual Intermedia Systems. Encontré una gente en Boston que se llamaba Intermedia Systems. Establecimos una relación, los invitamos a venir a Venezuela y nos transfirieron mucha tecnología y nos dieron algunos cursos en la unidad audiovisual que habíamos formado en el MOT. Esta gente, cuando nosotros le dijimos que estábamos tratando de organizar un espectáculo, si ellos nos podrían ayudar, de hecho se convirtieron prácticamente que los propulsores de la idea. Además sabíamos que ellos tenían acceso a la tecnología de los sintetizadores, etc. Y fue cuando acordamos lo que íbamos a traer, que era la banda de Nueva York, el equipo de Paul Pena, dos artistas que trabajaban con sintetizadores, llamados Peter Fink y Jim Powell. Como secuela de eso, esa fue la primera vez que aquí oímos hablar de los sintetizadores, y al poco tiempo Fernando Irazábal, que era representante de Intermedia System y de los sintetizadores ARP, hizo un seminario en Radio Continente, y a raíz de ese seminario Chelique Saravia adquirió uno de esos sintetizadores y Radio Continente adquirió otro. Se habló con el Ministerio de Obras Públicas para hacer el primer seminario de síntesis de la música, cuando estaban apareciendo los sintetizadores. No existían aquí. Había Fuster, algunos con tendencias a eso. Llegó y bueno, se aceptó. Se hicieron unas invitaciones 10 para el seminario. Entonces viene a Venezuela este señor Jim Mitchmerheisen con los primeros sintetizadores ARP, el 2600, famoso, que era el portátil, el que se podía usar para eventos y cosas esas, y el grande modular, que es el 2500. Y él hizo unos cursos de inducción en Radio Continente. Jim Mitchmerheisen fue un experto en síntesis electrónica de sonido, fundador de la Escuela de Música Electrónica de Boston y autor del manual de usuario del sintetizador ARP 2600. En una entrevista publicada el 20 de agosto de 2020 por la revista especializada Sound & Software, ante la pregunta de ¿cuándo y dónde empezó usted a enseñar sobre síntesis?, Mitchmerheisen respondió: ¿creerías que la primera vez que me paré frente a alguien para enseñar síntesis ocurrió en Caracas, Venezuela, en 1972? ¿Quién tuvo la idea y el concepto de la Escuela de Música Electrónica de Boston? Al principio no existía el concepto de la escuela, sino que fue germinándose a lo largo de un año aproximadamente, después de aquella presentación en Venezuela. ¿Tuvo colaboradores al inicio de la Escuela de Música Electrónica de Boston? Sí. El más importante de ellos fue Peter Fink, cuya relación con el estudio Intermedia Sound había dado lugar al seminario de Venezuela. Sabiendo que yo había escrito el manual del usuario del ARP 2600, me invitó a que lo acompañara en la presentación del seminario en el Centro Simón Bolívar de Caracas. Ajá, él ve el aparato porque él va a la presentación en Radio Continente, ¿no? En Continente, sí, él estaba, y que creo que fue, bueno, yo no sé si fue invitado o fue que casualmente, la verdad es que no recuerdo el detalle, pero él llegó allí y entonces, bueno, por supuesto, y Chelique se volvió como loco, no, este es mío, o sea, tú no se lo vas a vender a nadie, este es mío, y se lo compró. Y en cuanto al ARP 2600, también Chelique fue uno de los primeros que compró ese sintetizador. Creo que él lo acicateó el Negro Cabrera, que era quien le gustaba mucho la tecnología de los sintetizadores. Y Vita Brenner también, que era muy, bueno, se pasaba con la tecnología de teclado y sonido y cosas así. Ellos dos, el Negro Cabrera y Vita Brenner. Y ellos fueron, y entonces Chelique se compró ese ARP. Estoy aquí frente a una pieza, una versión muy antigua, de 1972.
Y suena realmente bien. Tiene un filtro genial. 3 osciladores triples. Aquí hay diferentes formas de onda. Muchas modulaciones. 2 envolventes. Un modulador de anillo. Un seguidor de envolvente, un preamplificador, generador de ruido, muestrear y mantener. Diferentes tipos de procesadores. Y el increíble reverberador de resortes, con un sonido genial, justo aquí. Veamos, por ejemplo, el oscilador. Puedes, con un clic, pasar continuamente de las frecuencias bajas a las altas. Y voy a mezclar 2 osciladores. Y luego puedo añadir un tercer oscilador. Un poco de reverberación. La envolvente. Así que, puedes volverte loco y usar el modulador de anillo. ¿Ves? La cantidad de sonidos que puedo crear. ¿Cuántos sonidos diferentes puedo crear simplemente moviendo algunos controles deslizantes? Y se usó bastante. Él usó, yo recuerdo que lo usó mucho en un disco que él hizo que se llamó La Cantata Popular Bolivariana. Es una cantata escrita por los Chelique e Isa Doble en cuanto a los textos, la música, todo es de Chelique, y tiene mucho de acompañamiento con el arpa, muchos efectos de sonido que tú escuchas ahí están hechos con el arpa 1600. Y aquello era cablecito y tal, y para allá y para acá. Aquello tenía infinitas combinaciones para hacer sonido. Eso fue parte de su vida por mucho tiempo. Muchas producciones musicales, recordé esa de la cantata, pero creo que hay muchas más de ahí donde él incluyó esos sonidos. Él fue muy innovador en cuanto a esa tecnología. Chelique creo que fue el primer melotrón que se usó en Latinoamérica, lo trajo Chelique. El primer melotrón conocido hasta ahora en Latinoamérica fue adquirido por el músico y cantante argentino Palito Ortega en el año 1973, quien lo usó en la producción de su canción Yo Tengo Fe, de ese mismo año. Pero en Venezuela, fue Chelique Saravia el primero en traer un melotrón al país en el año 1976. El melotrón es un instrumento totalmente único en el que cada tecla reproduce una grabación real de esa nota, desde una tira de cinta magnética. Hay 35 teclas, por lo que hay 35 tiras de cinta y 35 cabezales de reproducción individuales. Y cada juego de cintas del melotrón tiene 3 sonidos diferentes que se pueden seleccionar usando este selector de sonido. Y los sonidos que tiene son flauta, violín y violonchelo. Cuando presionan una tecla y suena una nota. Aquí están todas las tiras de cinta, cada una de aproximadamente 1,5 metros de largo, son simplemente tiras. Básicamente, lo que ocurre es que este volante giratorio, que está conectado al motor mediante una correa de goma, como un tocadiscos, hace girar una varilla metálica llamada cabrestante, que tiene de largo el mismo ancho de todo el teclado. Cuando presionan una nota, el rodillo de presión pega la cinta contra el cabrestante, que simplemente la jala y cuando llega al final, se detiene. Luego, la sueltan y el resorte la jala hacia abajo.
Eso se estrenó, lo estrenó él para un disco que hizo con Armando Manzanero. Dijo que Armando Manzanero vino a Venezuela y decidieron hacer un disco ellos dos que se llamó Chelique y Manzanero en casa. Y entonces se hizo con ese instrumento, la parte de las cuerdas y algunas flautas se usaban. Y si logras escuchar una vez ese disco, pon la atención a la cuerda, pon la atención a la flauta, para que veas que es una cosa bien rara. Entonces, bueno, Chelique amanecía en su casa. Él tenía en su casa un pequeñito laboratorio que está allí, que se ve el sintetizador a un lado, y está con el premio, que fue el Festival de la Canción Venezolana, eso fue en el 72, creo. Entonces, Reni, en una oportunidad, fue al laboratorio que tenía Chelique en su casa. Y Reni le dice, chico, tú no puedes tener esto, tú tienes que tener un estudio de grabación, porque Reni era un tipo, o sea, sobradísimo y espectacular. Y entonces él siempre pensaba en grande, o sea, y eso se lo proyectaba a todos sus amigos. Entonces le dijo, no, tú tienes que tener un estudio de grabación. Total que, claro, Chelique se quedó con la cuestión del estudio de grabación y se presenta la oportunidad de aplicar a un crédito de Corpo Industria. Y por supuesto, presenta el proyecto, entonces se presenta el momento que José Bardina le hace entonces, no sé si era que él lo estaba vendiendo o cómo era la cuestión, total que llegaron al acuerdo, presenta el proyecto Corpo Industria y le aprobaron el crédito. Y así es como Chelique compra Estudio del Este. El primer grabador que se tuvo multicanal en el Estudio del Este era un Telefunken de 8 canales. Y también había un grabador que en el estudio, digamos el estudio B, que era de 6 canales. Ese era más raro todavía. Eran 6 canales que tenía en cinta de pulgada también. Ahí se grabaron cientos de discos de música de todo tipo. Porque el estudio, digamos, el estudio grande, que llamamos nosotros estudio de 8 canales, como era tan grande, era una sala muy grande, era el estudio donde se hacían las producciones casi siempre de Venevisión. Producciones de Sábado Sensacional o de Venezuela, todas esas superproducciones que tenía Venevisión se grababan ahí en este estudio. Y entonces ese estudio, digamos que llegaba de repente Peco Camba, que quería hacer una producción con Isaías Urbina, una producción pequeña que tenía base rítmica, guitarra, voz y algunos coros. Eso lo hacíamos en el estudio pequeño, digamos, el estudio de 6 canales. Y como ese, muchísimos. Nosotros sacábamos discos ahí como churros. Entre los años 1980 y 1982, Estudios del Este estuvo renovando todos sus equipos y sistemas de grabación. En el Estudio A, los nuevos equipos instalados fueron los siguientes. Mira, eso nació en mis años de juventud, ¿no? Hacíamos bastante fiesta digamos, en la vecindad, ¿no? Entre el grupito de amigos decidimos hacer una miniteca. Era más involucrado en la parte de hacer las conexiones, de preparar el equipo, conectar las cornetas. Como a mí me gustaba la parte de sonido, fui a trabajar a una empresa que ensamblaban equipos de sonido casero. Eso era Teleonda, eso quedaba en la Trinidad. Ahí conocí a un ingeniero alemán y él iba a trabajar en Telenorma, que estaban abriendo el departamento Telefunken. Yo me voy a trabajar con él y estando ahí empiezan a pedir consolas de sonido.
y eran modulares. Había que armar la consola. A mí me enseñaron, yo tomé todos los cursos con ellos, toda la enseñanza pues, de la parte de sonido la tengo por los alemanes. Y empezamos a armar consolas, pues las consolas las vendieron a los estudios y ahí empecé yo a conocer lo que son los estudios de grabación. Yo era, digamos, el único en ese departamento que tenía el conocimiento, entonces yo era el que instalaba, yo era el que hacía el mantenimiento. Estudio del Este, que en ese entonces era de José Bardina, compro para los 3 estudios que yo tenía, compran todos los equipos Telefunken. Yo voy allá, yo monto toda la instalación, dejo todo eso listo y me dicen, quédate con nosotros. Me quedé con Estudio del Este y en esa época, cuando ya yo me quedo con Estudio del Este, llega Chelique Saravia. Chelique Saravia negocia el estudio y estando ahí con Chelique era muy amigo de la gente de Acción Democrática y le ofrecen que haga los sonidos para el candidato de ese entonces, Carlos Andrés. No tanto el meeting en sí en la calle, sino más bien las reuniones. Y se montaban unas cornetas LEN, L-E-N, creo que era una marca italiana. Ese equipo de sonido, LEM, ese equipo lo adquirió Aldemaro Romero en una gira que hizo con el grupo de Onda Nueva, que fue a Italia y allá le encantó ese sonido, compró ese equipo y se lo trajo a Venezuela. Posteriormente, cuando ya el grupo Onda Nueva empezó a pedir más equipos, entonces ese equipo se lo vendió a Chelique. Digamos que fue el primer equipo de PA. Básicamente era para usarlo Chelique en alguna presentación, en alguna cosa. A veces había muchos músicos, tenían contrato en fiesta, entonces nos llamaban para que hiciéramos el sonido. Nosotros íbamos con ese equipo. Consiguieron ese equipo, era una consolita pequeña, un rackcito de 4 amplificadores y la consola arriba. Sí, era de fader, pero era chiquitica, no sé, 6, 8 canales, no me acuerdo, pero era pequeñita porque mira, no tenía muchas opciones, ¿no? O sea, ni monitor, ni nada de eso, solamente, o sea, entrada y su par de control de ecualización, o sea, muy sencilla la consolita. Y teníamos eso, 4 cornetas, 4, eran flaquitas así, pero rectangulares, eran como columna, pero era como así de ancha, ¿no? Eran anchas, o sea, es más, tenían 4 cornetas grandes de, no sé, 8, 10, no me acuerdo, y tenían un medio y un tweeter. Y se montaban o así o lo montaban en un paral. Después esa consolita se dañó y la reemplazaron por una Shure. Era de 8 canales, era mono, por supuesto, la SR101 creo que es. Reverb tenía 2 canales que seleccionaba micrófono línea y los demás eran 6 entradas de micrófono. Lo bueno que tenía esa consolita, que era la primera vez que yo lo veía, era que tenía unos switches, unos atenuadores de ecualización en una frecuencia específica y decía anti-feedback. La gente ni idea sabía para qué era el anti-feedback, pero era, o sea, para evitar el retorno del micrófono, de los parlantes al micrófono. Ese fue, digamos, el primer punto de parte de PA de la compañía de Chelique. Después, cuando viene la campaña política de Piñerúa, Luis Piñerúa Ordaz, entonces cuando, por alguna razón, la gente de Audiorama, que era quien hacía los PA, se vio superado por el volumen de trabajo que había, bueno, creamos una compañía que se llamó Audioservicios del Este. Adquirimos equipos en Nueva York, amplificadores, cornetas, todo ese tipo de cosas. Amplificadores Zoom, teníamos las cornetas a voz de teatro, dos para cada lado. Y se montó la empresa esta, básicamente para atender a la demanda que había de sonido para mitines. Y ahí empezamos a hacer la campaña electoral. Usábamos las trompetas, eran unas bichas grandes así, con unas bocotas de este tamaño, creo que eran Electro Voice, se montaban 4 en cada andamio. Y las cornetas las montábamos a los lados de la tarima.
porque la escuela era para el público cercano a la tarima. Audio del Este se llamaba. Que fue vamos a decir, la primera que empecé a hacer trabajo de espectáculo. Ahí trabajaban los Suárez, Mario y Gustavo Suárez, hijo de Mario Suárez, el cantante. Con ellos empezamos a hacer esos trabajos. Igualito, como te digo, hice yo 3 campañas, de los cuales está Piñerúa y está Lucinchi. Y claro, fuimos evolucionando. Las trompetas siempre se seguían usando, que después de la voz de teatro cambiamos para la más compacta y eso, Eliminator. Cambiamos por esa, entonces ya montábamos 4 por lado. A mí, el trabajo más grande que me tocó fue la Avenida Bolívar.